Saludos cordiales, su servidora Milagros-Elena Rodríguez, de la Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela. Esta vez, para la gloria de Dios, tiene el gusto de publicar un artículo en la revista Cuadernos de Campos, una revista de ciencias sociales de la UNEX, en nuestro país hermano Brasil. Agradezco profundamente a los editores de la revista y en especial agradecimiento al doctor José Anderson Santos Cruz, quien dirige la editorial Iberoamericana de Educación, que marca la diferencia en cada uno de los apoyos editoriales en las revistas para los cuales se maneja en esta gestión. En esta oportunidad, mi investigación se titula Tras epistemes de las teorías decoloniales en la educación decolonial planetaria compleja. La decolonialidad planetaria del saber y la geopolítica del conocimiento saber liberador es un acercamiento a cualquier teoría decolonial de la educación decolonial planetaria compleja. En mis líneas de investigación, entonces, se configuran tras epistemes de las teorías decoloniales planetarias de una educación profundamente decolonial en el planeta y la decolonialidad planetaria como apodíctica de la complejidad. Se trata de una indagación transmetódica con la fusión o la comprensión de la hermenéutica ecosófica y diatópica en Orígenes de Raymond Panicari, que denomino como transmétodo decolonial planetario la hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica. Vamos a pasar por los momentos analíticos, empíricos y propositivos para ir desmitificando los métodos opresivos, coloniales y reduccionistas de la investigación. Por eso nosotros entonces en la liberación ontoepistemológica de los conocimientos y del sujeto investigador vamos a ir a buscar conocimientos que parten de los encubiertos de las civilizaciones soslayadas. En este sentido, el prefijo trans para tras episteme es una herencia que significa más allá, es una herencia de la transmodernidad. Y entonces, en palabras de Enrique Dussel, los tras epistemes son conocimientos que parten de los saberes y conocimientos excluidos de las civilizaciones soterradas y se complejizan con los conocimientos decolonizados de la ciencia. Por ello, entonces, asumimos en primer lugar en los momentos analíticos y empíricos que en la educación planetaria en general, en la educación en cada uno de los niveles, existen epistemes disciplinares como ejercicios de poder, desconocedores y negadores de la complejidad de la vida. Entonces se trata de legalizar todo lo anterior descrito de los epistemes modernos con las disciplinas. Y entonces nos han impuesto un statu quo colonial global que conviene al proyecto soslayador para ocultar y soterrar lo que ante los ojos de ellos no es regularizable ni conveniente en la evidencia soterrada del abuso a la naturaleza de la vida. Se han separado los conocimientos de los saberes legos o los saberes indígenas de las cosmovisiones, y entonces en esas realidades crudas y negadas que se transitan en la educación, esos conocimientos soterrados son devaluados y enterrados en la ineptitud del conocer, pues según ellos carecen de un método científico que ellos han usado como rey de la ciencia. Y entonces esos conocimientos que ellos nos imponen han estado legalizados
desligado de la cultura, del sentir pensar, de las costumbres, en general de métodos modernistas que lo han hecho aparentemente infalible y que ello ha transitado y se ha transmitido en la educación reduccionista en general. Esas realidades negadas entonces las vamos deconstruyendo y las vamos anidando y develando como antiecosóficas y diatópicas. Por ello entonces, en primer lugar, queremos hacer notar en la educación decolonial planetaria, en la medida que sea posible, educar que el ser humano es naturaleza, cuerpo, mente, alma, espíritu, Dios, y que ello de tal manera sí debe ser educado el ser humano en toda su complejidad. El ser humano no puede vivir sin la naturaleza, es naturaleza, no se separa la naturaleza, y el ser humano no se ha creado a sí mismo. Él tiene una dependencia y tenemos una dependencia absoluta de Dios, Dios nuestro creador, y no la figura efigie que se ha mostrado de las religiones opresivas. Se trata de Dios con nosotros en esa intuición cosmoteándrica que nos habla Raymond Panicari, que las Sagradas Escrituras describen perfectamente. Por ello entonces, la decolonialidad planetaria con la complejidad aparece como ruptura para desligar en una solidaridad profundamente antropoética, donde el sentir pensar salvaguarda la educación liberadora en la tierra patria, y vamos mediante la inclusión de diatopías, de esos contrarios que se muestran como tal, hombre, mujer, saberes, conocimiento, sur, norte, todo ello lo vamos mostrando ahora en diatopías con los rizomas, que son profundamente rupturantes y que van haciendo entonces la posibilidad de un discurso más allá de la introducción, desarrollo y conclusiones, sino que partimos el discurso, lo rupturamos en cualquier instante para incluir categorías y devenires que han sido soslayados. De manera que no es extraño entonces hablar de un desligaje del ser humano, de las viejas opresiones, para, mediante un ejercicio liberador, ir a buscar epistemes, pero aquellos novedosos, importantes, decoloniales, complejos, atenientes a la vida, que llamamos transepisteme. Se trata entonces de una investigación jamás definitiva, una investigación inacabada, donde la decolonialidad va a permear a un ser humano que en todo momento se muestra como educable, siempre y cuando se respeten sus cosmovisiones y no como la clasificación que se han hecho de seres humanos educables o no educables, poco inteligentes o más que inteligentes. En una ley planetaria que afinamos como axioma para conformar una eticidad en la educación decolonial planetaria compleja, una eticidad compleja, profundamente antropoética, moriniana, porque la educación planetaria es una educación profundamente moriniana que atiende una responsabilidad social, que es unitiva y sabia de la vida, diatópica y ecosófica, y que mediante el arte de habitar en el planeta mostramos que este hecho puede ser educable, y es el centro del eje central al educar, porque promovemos entonces la salvaguarda de la tierra, y para ello necesitamos en estas teorías educativas, que jamás son definitivas, una educación hacia la mira como axioma planetario, que es la salvación de la tierra. En tal sentido, rescatamos de toda la investigación, dando las gracias a ustedes de antemano por la lectura, y sé que va a tener una acogida sumamente esencial por la necesidad que se clama en cada una de la educación, y que podemos decir que la crisis de la humanidad es una crisis del pensamiento, como dice Morán, y es una crisis de la educación. Entonces pretendemos, como en la parábola de nuestro Señor Jesucristo, dando las gracias por siempre su sabiduría que nos permea y nos sustenta día a día, que nadie corta un retraso de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace, no solamente arruinará el vestido nuevo,
sino que remiendo no quedará bien el vestido viejo, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará que se revienten los odres, entonces el vino se derramará y los odres se echarán a perder. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos, así tanto el vino como los odres se conservan. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer una educación decolonial planetaria compleja, ateniente a la salvaguarda de la vida, a la naturaleza de la creación, con mentes colonizadas. Debemos hacer una reforma del pensamiento en los actores del proceso educativo para poder enseñar que es posible, desde acciones contundentes, la salvaguarda de la tierra y con ello el respeto a la vida en todas sus cosmovisiones y civilizaciones sin ninguna preeminencia. Es un tema adelantado ya por muchos autores, una educación planetaria, como llama nuestro Edgar Morán, pero que yo prefiero llamar educación decolonial planetaria, y porque atiendo a aquella muestra en mis líneas de investigación de que yo no puedo ser complejo, yo no puedo investigar complejo bajo los mismos métodos y no puedo pensar complejo siendo un colonial. Por lo tanto, yo debo tener mente colonial para poder ir visorando y entramando todo lo que ha sido denigrado y ha sido opresivo de la vida. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a los editores de la revista. Un abrazo a todos y siempre bendiciéndolos desde mi corazón, y seguimos con humildad y con sencillez, con la sabiduría de Dios, investigando en las líneas que nos hemos propuesto.